Hola mis hermanos, bienvenidos a esta cita de los jueves antes de la oración para continuar con nuestro estudio de la palabra en Gálatas. La semana pasada nos quedamos, o culminamos mejor dicho, con el capítulo 3 de Gálatas. Hoy le vamos a dar inicio al capítulo 4 y vamos a estar hablando de los versículos desde el 1 al 7, los cuales he titulado Herederos de Dios. En el capítulo 3, Pablo comparó la ley con la promesa para demostrar cómo la ley era algo temporal, pero la promesa es algo permanente. Ahora, en este capítulo que vamos a iniciar, Pablo compara la posición del creyente bajo la ley y bajo la gracia. Al hacer esto, Pablo continúa con su tema básico, que la salvación no es ganada por el mérito del hombre ni por sus obras, sino que es solamente por medio de la soberana gracia de Dios que causa y obra la fe del hombre. Bien, entonces antes de darle lectura a la porción de Gálatas 4 del 1 al 7, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Te damos gracias, mi Señor, gracias infinitas por tu misericordia, por tu amor, por tu cuidado, por tu respaldo en este tiempo, Señor, donde hemos estado cada uno en nuestras casas. La iglesia continúa, Señor. El espacio físico quizás está cerrado por las circunstancias y tú así lo has permitido, pero en este tiempo, Señor, has encendido la llama en cada uno de los hogares que conforman el cuerpo de bendición y vida, Señor. Así que en vez de un solo lugar de congregación, tenemos muchos ahora de congregación en muchas partes y esa llama está encendida para hacer testimonio a quienes nos rodean. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, por lo que vamos a aprender con tu palabra. Señor, le pedimos que sea tu Espíritu Santo dirigiendo, mi Señor, estas palabras que voy a decir, que seas tú, Señor, mostrándote ante cada uno de mis hermanos y entregándole a cada uno según su necesidad. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, leamos entonces la porción de Gálatas 4 del 1 al 7. Digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente al siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Amén. Bueno, un heredero es alguien quien obtiene los bienes de otro, eso lo sabemos. Aquí en el versículo 1, Pablo comienza hablando de un heredero cuando este heredero es menor de edad. La palabra griega que las Biblias, traducción de las Américas y Reina Valera, traducen como la primera menor de edad y la otra como niño, es la palabra nepios. Esta palabra literalmente indica a alguien que no habla, o sea, un infante. Pablo usa esa misma palabra, nepios, en 1 Corintios 3:11, y en ambas traducciones se coloca como niño. El punto que Pablo está haciendo querer ver aquí acerca de este niño es que a pesar de ser heredero, no es diferente al siervo, o mejor dicho, no es diferente al esclavo por ser menor de edad. Entonces, el mejor sentido o la mejor traducción para esta palabra nepios es menor de edad, y es la que está más de acuerdo con el contexto cultural que ha influenciado a los gálatas para el momento, y ahí estamos hablando de las culturas romana, griega y judía. Tanto en la cultura judía como en la cultura griega y en la cultura romana tenían costumbres por las cuales los hijos, básicamente varones, llegaban a una edad en la cual dejaban de ser considerados niños o menores de edad y comenzaban a ser tratados como adultos, como hombres y ya no como esclavos. En la cultura judía
un niño estaba bajo el control directo de su padre hasta la edad de los 12 años. El primer sábado, después de cumplir sus 12 años, se daba el ritual llamado Bar Mitzvah, y aún hoy se practica en familias judías. Se dice que la Bar Mitzvah es la ceremonia de iniciación religiosa en la cual un niño varón judío comienza a ser visto como listo para observar los preceptos religiosos y comienza a ser considerado elegible para participar en la alabanza pública. Los judíos comprendían bien la diferencia entre el menor de edad y el que llega a disfrutar la plenitud de ser hijo. De manera similar, los griegos también tenían costumbres que celebraban el dejar de ser menor de edad. Los griegos consideraban a un menor de edad como bajo el control de su padre hasta la edad de los 18 años. Cualquier parecido con la realidad. Al llegar a esa edad, los griegos celebraban un festival que llamaban apatouria, y la traducción de apatouria es sin padre, literalmente. Durante esta celebración, el niño era como reclutado, pues ya pasaba de ser niño adulto, pero se convertía como en un cadete con responsabilidades específicas hacia su clan, hacia la ciudad donde pertenecía por un periodo de 2 años. Y era costumbre durante esa ceremonia que el pelo largo que acostumbraban a tener los niños allí se le cortara y se ofrecía al dios Apolo. En el caso de los romanos, de un modo parecido, también tenían un festival anual donde se celebraba que el niño comenzaba a ser considerado como un adulto, y consideraban esta una ceremonia sagrada y la llamaban liberalia. Interesantemente, los romanos la celebraban en una fecha específica de cada año. La celebraban los 17 de marzo. Era en esta ceremonia que el padre formalmente adoptaba al niño y lo reconocía como hijo y heredero. Se cree que los romanos no tenían una edad específica cuando celebrar la liberalia para sus hijos, o sea que no había una edad específica cuando ellos consideraban que el menor de edad dejaba de serlo, sino que cada padre de los niños llegaba a decidir cuándo el hijo estaba listo para ser reconocido como hijo. Si es así el caso, es muy probable que lo que escribió Pablo en el versículo 2 le diera más énfasis a la cultura de los romanos, porque dice, ¿no?, en el versículo 1, cuando éramos menores de edad, y luego Pablo dice, estábamos bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre, que dice en el versículo 2. Por eso entiendo que él se pegaba más a esta práctica romana. Esta era la situación del menor de edad hasta que llegara a la edad señalada por el Padre. Se mantenía así como el Padre humano tenía el control de decidir cuándo el tiempo era apropiado para dejar de considerar a un niño como un menor de edad. Asimismo, Dios es soberano y decidió cuándo la plenitud del tiempo, que aparece en el versículo 4, oigan bien esta frase, la plenitud del tiempo llegaría. La vamos a profundizar más adelante, ¿no? En el versículo 3, Pablo demuestra cómo la analogía entre el menor de edad y el cristiano están relacionadas. Pablo dice, así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Ya hemos visto qué es lo que quiere dar a entender Pablo cuando dice que éramos niños, éramos menores de edad. Pero en este versículo, ¿a qué o a quiénes se refiere Pablo como nosotros? ¿Y cuáles son las cosas elementales del mundo bajo las cuales estábamos sujetos a servidumbre? Al decir Pablo nosotros, ¿se referirá solo a los judíos o a los judíos y gentiles en ese punto ya cristiano? Vemos bien que por todo lo que hemos venido transitando en los versículos anteriores y cómo hemos estado hablando y cuál ha sido la defensa de Pablo, que cuando él utiliza todos nosotros, se trata de todos los creyentes. Antes de llegar a una madurez espiritual en un momento señalado o fijado por Dios, vivíamos bajo esclavitud a las cosas elementales del mundo. Vivíamos en esclavitud a las filosofías o a los puntos de vista del mundo. La analogía entre el menor de edad y el cristiano están relacionadas, ya que todos los cristianos hemos estado perdidos en algún punto en nuestra vida.
Todo cristiano ha sido un menor de edad espiritual, o sea, alguien que no ha estado listo para el llamado o para ser llamado hijo de Dios. Cuando éramos menores de edad, Pablo dice, éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Conscientes o no, seguíamos los valores de este mundo, seguíamos las cosas elementales de este mundo. Ahora bien, en el versículo 4, Pablo introduce un maravilloso contraste con este versículo anterior. Pablo nos acaba de decir que estábamos sujetos a la esclavitud bajo las cosas elementales del mundo, pero ahora en el versículo 4 nos dice que hay algo mejor, por la gracia de Dios, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Eso es lo que dice el versículo 4. Podemos ver aquí en este versículo que hay cuatro puntos de vista clave que Pablo explota en este versículo. Vamos a detallar, vamos a ubicarlos primero. Esos puntos son, habla de la plenitud del tiempo, primero. 2, dice que Dios envió a su Hijo. 3, habla de que fue nacido de mujer. Y 4, dice que fue nacido bajo la ley. Vamos a ir escudriñando cada uno de estos puntos importantes. En cuanto a la plenitud del tiempo, ¿a qué se refiere Pablo al hablar de plenitud del tiempo? Pablo indica el final de un periodo, de un tiempo ya señalado, fijado, y el comienzo de otro. Es decir, al llegar la plenitud del tiempo, comenzó un nuevo modo por el cual Dios se relaciona con el hombre. Es decir, es el momento del cumplimiento de las profecías, la llegada del Salvador, del Mesías. Dios está directamente y activamente involucrado en el control de todos los eventos de la historia humana y por su santa gracia todavía lo está y siempre lo estará. Dios había decretado y fijado el momento cuando llegaría la plenitud del tiempo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios de igual manera había decretado y fijado cuáles serían las condiciones necesarias. Y por su gracia soberana, Dios trajo la plenitud del tiempo al momento exacto cuando Él lo había decretado y fijado. Qué gran paz nos da el saber que Dios es soberano, el saber que Dios está al control y que continuará estándolo. El segundo punto es que Dios envió a su Hijo. ¿Qué amor tan grande le ha tenido Dios al hombre que envió a su Hijo para salvar a pecadores inmerecidos de su misericordia? ¿A quién se le hubiera ocurrido que Dios realizaría la obra redentora por medio de su Hijo en la manera que lo hizo? Yo creo que a ninguno de nosotros, ¿no? Es en el Nuevo Testamento que se nos revela más detalladamente que Dios mandaría a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Y eso lo podemos ver en 1 de Juan 4:14 y en 1 de Timoteo 1:15. Los judíos sabían que Dios mandaría al Mesías, pero no habían comprendido que el Mesías sería el Hijo de Dios. Fue porque los judíos no quisieron creer en el Hijo de Dios que ellos no creyeron que Jesús era el Mesías prometido. Fíjense bien, los judíos sí comprendían que al Jesús llamarse el Hijo de Dios, se estaba comparando como igual a Dios. Y fue por esto, en parte, que lo persiguieron y lo mataron. Y lo podemos ver en Juan 5:18. De hecho, la relación entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no había sido claramente revelada hasta que Jesús vino por primera vez a nosotros. Es más, aún para el cristiano, la Trinidad no es algo que se puede comprender fácilmente. A pesar que al llamarse Hijo de Dios, Jesús estaba declarando su igualdad con Dios, el ser hijo no se refiere a la esencia divina de Jesús. Es decir, Jesús en su naturaleza no ha sido siempre subordinado a Dios Padre, sino que igual a Él. Quiero que tengan esto presente porque vamos a ir escudriñando un poco más y quiero que me entiendan y no me malinterpreten. No obstante, Jesús voluntariamente se sometió al Padre durante su encarnación.
que Jesús no ha sido eternamente subordinado al Padre y que se sometió solamente durante su encarnación humana, se hace evidente al ver, al escuchar lo que Pablo nos dice acerca de Jesús antes de la encarnación en Filipenses 2, del 6 al 7. Anótenlo allí, búsquenlo, Filipenses 2, del 6 al 7. Dice la palabra, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Excelente palabra. Pero aún en su encarnación, Jesús es la expresión exacta de la naturaleza divina. Veámoslo, en Hebreos 1:3 dice, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De igual manera, en Juan 1:1, en Juan 1:14 y en Juan 1:18, también se indica que el ser hijo de Dios fue un nuevo papel para la palabra, o sea, para el verbo, de modo que fue hasta cuando el verbo se hizo carne que el unigénito de Dios tomó el papel y la función de hijo. Al hacer esto, Dios demostró su amor por el hombre, su gran compasión por los esclavos del pecado y su gran misericordia al ofrecerles el perdón por sus pecados. El tercer punto importante, Jesucristo nacido de mujer. Al referirse Pablo a Jesús como nacido de mujer, no le está dando énfasis al hecho de que Jesús nació de una virgen y en una condición especial, ¿no? Diferente al de ser humano, que es verdad, ¿no? Sino que Pablo le está dando énfasis al hecho de la humanidad de Jesús. El significado de que Jesús fue un ser humano es enorme. Si no lo hubiera sido, no pudiera haber sufrido y muerto por los pecados de los hombres. Es más, que Él fue hombre nos da a nosotros paz y seguridad, que Él comprende las tentaciones por las cuales tenemos que luchar en esta vida. Él demostró su perfección al no caer en tentación, y al seguirle fielmente podemos también nosotros combatir más efectivamente el pecado en nuestras vidas. Jesús no pudo haber sido el Salvador del mundo sin ser humano. Y Jesús no pudo haber sido el Salvador del mundo sin ser Dios, ya que tenía que ser Dios para poder ser perfecto y poder pagar por los pecados del mundo. Y como cuarto punto tenemos Jesucristo nacido de la ley. Claro que Jesús nació bajo la ley. Esto lo que indica es que fue descendencia étnica judía. Siendo judío, estaba sujeto a la ley. Por tanto, fue circuncidado al 8º día después de su nacimiento. Lo podemos ver en Lucas 2:21. Por ser judío, él tuvo que cumplir con toda la ley, y él fue la única persona que ha cumplido y cumplirá con toda la ley. Solamente Jesús fue y pudo ser el ser humano perfecto para cumplir con toda la ley. De modo que Jesús fue encarnado como Hijo de Dios, naciendo al momento fijado por Dios. Jesús vino y vivió una perfecta vida humana, cumpliendo con todos los recaudos de la ley, al igual que cumpliendo con todas las profecías pertinentes al momento o al tiempo fijado para que esto sucediera. Hay cumplimientos de profecía que podemos identificar más fácilmente que otros, pero aún con aquellos cumplimientos que no son tan fáciles de identificar, sí podemos ver, aún con nuestro limitado entendimiento, que Dios está en control y que Dios cumple con sus promesas y con sus profecías literalmente. Específicamente en el versículo 5 vemos el propósito porque Jesús fue encarnado como Hijo de Dios, naciendo y dio su vida como sacrificio para nuestros pecados a los momentos fijados por Dios. Jesús hizo esto para redimirnos y para que fuéramos adoptados por Dios como hijos suyos. De modo que al llegar la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo,
nacido de mujer, o sea, siendo hombre, con el propósito de redimir a los que estaban bajo la ley, y eso es lo que establece realmente el versículo 5. ¡Qué amor tan grande nos tiene Dios a los hombres, ¿no? Que no solamente proveyó a Cristo para que pagara la pena de nuestros pecados, sino que también para que recibiéramos adopción y fuéramos considerados hijos suyos. El creyente es puesto en la posición de hijo de Dios. ¡Qué honor tan grande! Al hablar de la adopción de hijos, aquí podemos notar que el ser puesto como hijos es distinto al ser nacido como hijos. Debemos notar que nuestra relación como hijos de Dios se nos es otorgada al hacernos creyentes, y no es la misma relación que tiene Cristo Jesús con Dios Padre. También es útil notar que en el versículo 5 Pablo habla de la adopción de hijos, dando a entender que el que es adoptado con todos los derechos de un hijo adulto y no bajo ningún ayo o tutor o guardián como sería el caso de un infante. Él nos ha dado los derechos de hijos ya maduros. Es algo enorme. ¿Cómo puede un creyente estar deprimido, falto de gozo, triste o amargado, dada esta verdad? Dios no solamente nos ha salvado de nuestros pecados, también nos ha salvado del castigo que merecemos por esos pecados, pero además de eso, también nos ha adoptado como hijos. A pesar de lo enorme que es esto, Pablo no termina allí, sino que continúa con el versículo 6 y dice: y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. No solamente nos ha puesto Dios en la posición inmerecida de hijos suyos, sino que además de eso ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. ¡Wow! ¡Qué increíble! Este es el único pasaje en el cual el título Espíritu de su Hijo es usado en toda la Biblia. Una frase similar o parecida está en Romanos 8:15, donde se nos dice que hemos recibido un espíritu de adopción como hijos, más literalmente Gálatas 4:6 nos dice que Dios ha enviado el espíritu del Hijo suyo dentro de nuestros corazones. No solamente nos ve Dios como sus hijos, sino que ha puesto el espíritu del suyo en nuestros corazones para que tengamos una relación íntima con Él. Es porque tenemos el Espíritu de Cristo en nuestros corazones que podemos decir o podemos clamar: Abba, Padre. Les recuerdo, ¿qué quiere decir Abba? Quiere decir Padre, pero en una forma diminutiva, o sea, en español la traducirían como papi. En el criollo venezolano nuestro como papaíto, papito. De modo que Abba demuestra una intimidad entre el hijo adoptivo y su padre. Es interesante que la palabra Abba es usada solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. En Marcos 14:36 y en Romanos 8:15, siendo estos los otros 2 versículos además del que estamos estudiando. Y cada vez aparece antes de la palabra Padre. Por ejemplo, en Marcos 14:36 dice: y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. En este versículo Jesús está pidiéndole al Padre la fuerza para poder pasar la noche y llegar a cumplir con el plan divino. Este fue un momento muy íntimo y solemne, y es así como Jesús se dirigió a su Padre. En Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. En este versículo, al igual que en Gálatas 4:6, vemos que es por medio del espíritu de su Hijo que podemos llegar al punto de intimidad con Dios para poder y ser conmovidos en llamarle Abba, Padre. Estas palabras juntas, Abba, Padre, expresan intimidad y respeto. Al reconocer a Dios como nuestro Padre por la obra redentora de Cristo, la obra que nos ha llevado a la adopción de hijos inmerecidos, estamos reconociendo
que hemos puesto nuestra confianza en su palabra. Estamos reconociendo que dependemos de su gracia, que le amamos y que la devoción que tenemos por Él solo viene de un corazón devoto. Así que Dios no solamente envió a su Hijo para redimirnos, sino que también nos ha adoptado como hijos y nos ha puesto en la posición de hijos suyos. Además de eso, Él ha puesto el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones para comprobarnos que somos suyos. Se nos comprueba a nosotros mismos que verdaderamente somos hijos de Dios al poder regocijarnos de estos hechos, de que ya no somos esclavos al pecado, sino que hijos libres para vivir en alabanza y gratitud a nuestro Creador y salvación. Y como si esto no fuera suficiente, Dios también ha hecho a cada uno de nosotros como creyentes herederos. Eso es lo que dice en Gálatas 4:7, para culminar con este análisis. Se refiere aquí a que los creyentes, por ser hijos adoptivos, compartirán inmerecidamente de la herencia que le pertenece a Cristo, por ser hijo de Dios, recordándonos los verdaderos o las verdades más importantes que poseemos por su gracia. ¿Cuáles son estas verdades? Como creyentes ya no somos esclavos del pecado, Cristo nos ha redimido. Segundo, como creyentes somos hijos de Dios. Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Tercero, como creyentes ya somos considerados herederos. Dios nos ha prometido lo que le pertenece a Cristo. Y por último, todo esto es por medio de Dios. La salvación es solamente por la gracia de Dios. Dios no solamente nos ha salvado de nuestros pecados, también nos ha salvado de la esclavitud a nuestros pecados. Dios no solamente nos ha salvado de una vida de esclavitud al pecado, sino que también nos ha salvado del castigo que merecíamos por esos pecados. Aún más, ha hecho Dios por nosotros, ya que también nos ha adoptado como hijos, poniéndonos en una posición de honor junto con Cristo, el unigénito Hijo de Dios. No solo nos ha adoptado como hijos, sino también nos ha dado el derecho de recibir la herencia que le pertenece a Cristo. Como si todo esto no fuera suficiente, Dios realizó todo de una manera asombrosa. ¿Cómo lo hizo? Cristo tomó forma humana para poder ser el perfecto sacrificio que pagaría por nuestros pecados. Dios encarnado sufrió el castigo que todo creyente merecía por sus pecados en su lugar, y no para su bien, sino para el nuestro. ¿Cuál puede ser y debe ser nuestra respuesta al pensar acerca de estas verdades? Gratitud, gratitud, gozo y alabanza. Amados hermanos, démosle todo honor y gloria a nuestro Señor. Gracias, gracias Padre por este sacrificio que nos ha abierto, Señor, el camino para poder estar delante de ti, ser adoptados como tu Hijo, tener el Santo Espíritu de tu Hijo en nosotros y poder andar, Señor, bajo tus preceptos. A ti sea todo honor y toda gloria en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, con esto cerramos este análisis y vamos a estar en contacto por este medio. Cualquier duda, cualquier consulta, la pueden hacer por acá en